La lectura que la Iglesia nos propone en este jueves de la segunda semana del tiempo ordinario es la de Marcos 3, 7 al 12. Pero hoy, 21 de enero, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Inés. Inés nació en el año 291 y murió un día como hoy, en el 304, con solo 13 o 14 años de edad. Dice la tradición que fue muy agraciada y que perteneció a una familia noble romana. En esos años Diocleciano gobernaba el Imperio Romano, y entre el 303 y el 311, y con el fin de mantener la unidad del imperio, Diocleciano ordenó la mayor y más sangrienta persecución del imperio contra los cristianos. Esta fue la última gran persecución oficial contra la Iglesia, pues luego de una sangrienta guerra civil, a Diocleciano lo sucedió el emperador Constantino, quien puso fin a toda persecución contra la Iglesia. Bueno, pues cuando Inés tuvo 12 o 13 años, fue víctima de la gran persecución de Diocleciano. La leyenda cuenta que la joven Inés fue pretendida por el hijo del alcalde de Roma, pero Inés lo rechazó, pues había decidido mantenerse virgen para Jesús. El joven despechado la acusó de cristiana y fue apresada y sentenciada a vivir en un prostíbulo. Pero al no retractarse de su fe, fue degollada el 21 de enero del año 304. Hoy la recordamos como una de las grandes mártires de la Iglesia Universal. Volviendo ahora a nuestra lectura del día, les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Con el texto que les acabo de leer, empezamos en Marcos una nueva sección. En los últimos días hemos visto que Marcos nos ha presentado 5 acusaciones clásicas contra Jesús. Perdona como si fuese Dios. Se junta con pecadores. No ayuna cuando todos ayunan. No respeta la ley de Moisés y más aún, trabaja en sábado. Pero Jesús actuó así porque fue un hombre libre. No actuó según el qué dirán, ni siguiendo la opinión de la mayoría, ni según las costumbres de la época. Actuó siguiendo solo la voluntad de su Padre, siempre eligiendo lo que es verdad y lo que es justo, y siempre defendiendo la salud y la vida. Desgraciadamente, su modo libre de proceder le trajo muchos problemas. Y es así como termina la sección anterior de Marcos. Dice: en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Recién está comenzando a anunciar la buena noticia y ya quieren terminar con él. Esta nueva sección de Marcos que empezamos hoy empieza también con una breve introducción. En ella Marcos hace un resumen de la actividad de Jesús. Cura, exorciza y una multitud acude a él. El relato de hoy nos presenta a una humanidad enferma que busca a Jesús para ser curada. Y veremos que lo que él hace es curarnos. El relato nos ubica a orillas del lago, tal vez en algún lugar cerca a Cafarnaúm. Y es así como empieza el texto de hoy. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Parece que debido a las crecientes tensiones que Jesús estaba teniendo con los fariseos y herodianos, decidió retirarse prudentemente para evitar aumentar el conflicto y poner en peligro el anuncio. Sin embargo, a pesar de los peligros, Jesús no abandona la misión, continúa proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Pero Jesús no se fue solo, se fue con sus discípulos.
Pues no solo él, sino también la iglesia será perseguida por hacer lo que hizo el Señor. Nos dice Marcos que al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Según Marcos, viene a él gente de todo el mundo. Lo buscan no solo de Galilea, que es su tierra de origen, el norte de Israel, sino también del sur, de Judea, en particular de Jerusalén. Y no solo de Israel, sino también del extranjero, de fuera de Israel, de Idumea, en el sur, de la Transjordania, en el este, de Tiro y Sidón, en el norte, y al oeste solo queda el mar Mediterráneo. Bueno, pues esta no es una descripción de lo que sucedió en tiempos de Jesús, en torno al año 30, sino de lo que sucedió en tiempos de Marcos, en torno al año 70. Lo que hace Marcos es mencionar todos los lugares a donde se extendió la buena noticia en su tiempo, para que nos demos cuenta que el anuncio se expandió como reguero de pólvora a todos los lugares del entorno. Y al enterarse de lo que hacía, Marcos nos dice que todas esas multitudes buscan a Jesús. Lo buscan por sus enseñanzas y lo buscan por sus obras, exorcizar, curar, perdonar. Entonces el texto dice que Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Sucede que la orilla de la vida está llena de gente hambrienta de Dios, ansiosa de escuchar a Jesús y ser sanada. Pues el mundo, superficial, descreído e insatisfecho, experimenta un enorme vacío, un sinsentido, una soledad existencial. Ha perdido la alegría de vivir. Y en lo hondo de nuestros corazones todos ansiamos encontrarle sentido a la vida. Pues aunque no queramos reconocerlo, ni seamos explícitamente conscientes, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos que la vida tenga sentido. Y nos vamos a volcar hacia aquel que nos hable de Dios y de su voluntad para nosotros. Aquí, la barca de Pedro es el símbolo de la iglesia. Y desde la barca Jesús nos enseña. Nosotros, sus discípulos, su iglesia, estamos llamados a ayudarlo a anunciar la buena noticia, a ayudarlo a sanar los corazones afligidos. Y dice el texto que como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. La necesidad de la gente es enorme y esperan que Jesús les satisfaga tal necesidad. Tocarlo es el deseo profundo de la gente. Creen que si lo tocan, tal vez se les pase algo de esa paz que irradia. Pues aquí Marcos nos presenta a Jesús como médico de la humanidad enferma, como aquel que va a sanar a todo el que se le acerque. Pero ¿quiénes se le acercan? Los que tienen el corazón roto, los que piensan que no vale la pena la vida, los que viven en una honda soledad existencial, los que cargan el peso de la culpa, los que han perdido la alegría de vivir. Es decir, todos aquellos que padecen y sufren por diversos motivos. Todos ellos quieren tocarlo y quedar curados, pues solo Él y nadie más que Él puede resolverles los problemas que los aquejan. El relato termina diciéndonos que cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante Él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. El mal se postra ante Él, pues reconoce la supremacía del bien. El bien siempre está por encima del mal y siempre lo va a vencer. Y basta que el mal lo vea para que se sienta derrotado. Su sola presencia lo doblega. Bueno, pues dice Marcos que estos espíritus gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Ellos ya han descubierto que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sus oyentes, la muchedumbre que lo sigue, no lo sabe aún. Lo tiene que descubrir en el camino. Lo sigue, admirada, asombrada, pero sin saber quién es. Solo se maravilla de él.
Tampoco lo saben las autoridades, quienes más bien lo cuestionan y planean su eliminación. Pero Marcos nos dice que Jesús prohíbe a los espíritus impuros que lo descubran. Él no quiere que conozcamos de Él por altavoces. Él quiere que cada uno de nosotros lo vayamos descubriendo en lo ordinario de la vida y que cada uno reconozcamos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no a través de revelaciones espectaculares ni de shows, sino personalmente y a través del discreto, sencillo y desapercibido camino de la fe. Y quiere que lo busquemos no por sus milagros, sino por Él. Y que lo busquemos porque hemos descubierto que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Como conclusión, los invito a hacernos dos preguntas. Primero, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué esperamos de Él? Y segundo, ¿esperamos revelaciones deslumbrantes de Él o lo buscamos en los pequeños gestos y lo descubrimos en las cosas sencillas de la vida? Pidámosle al Señor su gracia para ser tocados y curados por Él y así llegar a reconocerlo, el Mesías, el Hijo de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.